Sandrito, mira, ya llegó el próximo video. Te lo dije hacer, que no te metieras conmigo, no te hicieras el de la amenaza porque voy para arriba de ti, ¿ok? Así que, señores, prepárate. Este video, hoy hay reunión en la familia Castro después de este video. Este es un reportaje de Cubanet del año 99. Oye, bendito sea el internet. Lo escribió Marcelo Fernández Sayas. Este reportaje involucra a Osmani Cienfuegos, ¿te acuerdas? A Fidel Castro, involucra narcotráfico, a Colombia, España, documentos de la DEA, barcos cargados con toneladas de... escándalos en la Casa Blanca que rodean al entonces presidente Clinton. Y todo esto salpica a Alexis Castro, papá de Sandro Castro. Vamos allá, dice. El reportaje se titula Cuba y España, espionaje, drogas y corrupción. El vicepresidente de Cuba, Carlos Laje Dávila, visitó España con el propósito de mejorar las relaciones económicas y políticas entre ambos países. Sin embargo, fue un viaje donde España y Cuba se encuentran en difícil situación y a punto de un inminente escándalo internacional motivado por el narcotráfico y el lavado de dineros. En las últimas semanas se ha dado a la publicidad dos incidentes que afectan las relaciones entre ambas naciones. El descubrimiento en Colombia de un barco con 7.5 toneladas de supuestamente destinado a dos empresarios españoles que trabajan en Cuba, y la admisión del servicio de inteligencia español que había sido penetrado por agentes cubanos. Aunque ambas naciones han tratado de no comentar sobre estos incidentes, existe gran desasosiego en España. Todo esto coincide con los preparativos del viaje del rey Juan Carlos a Cuba este año. Se calcula que el monto del comercio entre estas dos naciones es de 600 millones de dólares anuales. Señores, año 99, entre España y Cuba, comercio valorado en 600 millones de dólares. ¿Dónde estaba el bloqueo en aquel entonces? ¿Dónde está el bloqueo ahora? Ves que siempre te han engañado. Seguimos. Aquí en Washington, la Casa Blanca está siendo presionada por miembros del Congreso a que revele lo que sabe acerca de las actividades de Cuba en los negocios del narco. Tú sabes. El Departamento de Estado admitió recientemente que durante el 1998 Cuba aumentó su envolvimiento en el tráfico de drogas. La Casa Blanca teme verse forzada a descubrir lo que sabe de las conexiones de narcotraficantes radicados en Cuba y con una red de alcance mundial. Abrir esta caja de Pandora en estos momentos sería desastroso para Cuba y los Estados Unidos, nos declaró un alto funcionario de la administración de Clinton. No queremos ser culpados de lo que pasará en Cuba. La controversia respecto al narcotráfico y Cuba ha llegado a un punto tal que el congresista Dan Burton, presidente del Comité de Operaciones Gubernamentales, dirigió una carta tan fuerte al general Barry R. McCaffrey, director de operaciones antinarcóticas de la DEA, implicando que la administración del presidente Bill Clinton estaba cubriendo las actividades ilegales de Cuba. McCaffrey respondió, entre otras cosas, que se sentía insultado por el tono de la carta. Por otro lado, el general colombiano José Serrano de la Policía Nacional de Colombia se encuentra en situación similar a la de su colega estadounidense. Fuentes allegadas a Serrano aseguran que la filtración a la prensa el 3 de diciembre del 98 de la confiscación de un cargamento de Coca-Cola, con destino a Cuba era Vox Populi en la policía colombiana. Todo el mundo en Colombia sabe que Cuba es el santuario de guerrilleros y narcotraficantes, comentó una persona cercana a Serrano. Los gringos no quieren hablar de lo que todos conocen. Cuba está metida de lleno en el narco. Nos afirmó un diplomático colombiano, añadiendo: compartimos toda la información con la DEA
y la CIA. Ellos conocen todo lo concerniente a Cuba y Colombia. Ahora nos vamos para España. Desde hace varios meses el Servicio de Inteligencia Español se ha mantenido muy activo vigilando las actividades de agentes y diplomáticos cubanos que operan principalmente en España. Cifra que en conjunto, según estimados españoles, pasa de 2 centenares, más de 200 espías cubanos en España. Debido a los estrechos lazos políticos y comerciales de ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla, España mantiene un ojo avisor en todo lo vinculado a Cuba. Cuba realiza sus actividades de inteligencia por medio del Directorio de Inteligencia radicado en el Ministerio del Interior. A la vez mantiene decenas de agentes en España y Miami vigilando las actividades de cubanos exiliados. El objetivo principal de las actividades cubanas en España, aparte de lo político, es el área del comercio, turismo y las inversiones españolas en Cuba. A pesar de las aparentes buenas relaciones diplomáticas entre La Habana y Madrid, existe gran vigilancia de agentes cubanos que operan en España. En 1986, el gobierno del primer ministro Felipe González elevó una fuerte protesta a La Habana con motivo del intento de secuestro de un desertor cubano en las calles de Madrid. Se sospecha que ya desde esa época los cubanos habían infiltrado al Servicio de Inteligencia Español. A mediados del pasado mes de enero, el periódico español La Razón dio a conocer que el Servicio de Inteligencia Español había sido penetrado por la inteligencia cubana. Se conoce que varios agentes de inteligencia españoles han sido procesados judicialmente, aunque todavía no se han revelado sus nombres. El escándalo aparentemente tiene su origen en una denuncia del empresario español Fernando Molina contra un asociado en inversiones en hoteles y turismo en Cuba llamado José Fernández. Hemos conocido que desde hace más de 2 años el gobierno español vigila las actividades de los que invierten o tienen negocios en Cuba por sospechas de narcotráfico y lavado de dinero. Esta vigilancia se intensificó el pasado verano con motivo de la visita a España de una delegación cubana presidida por el ministro de Turismo cubano Osmani Cienfuegos Gorriarán, persona íntimamente liada a Fidel Castro. Cienfuegos es considerado la persona que dirige y maneja el narcotráfico y lavado de dineros a través del Ministerio de Turismo. Y el reportaje ahora se enfoca en Osmani Cienfuegos Gorriarán. Este es uno de los hombres más cercanos a Castro, 68 años de edad y de profesión arquitecto. Osmani, hijo de exiliados comunistas españoles en Cuba, desde temprana edad se unió al Partido Comunista Cubano cuando era estudiante universitario. Un hermano menor, Camilo, fue uno de los más populares comandantes revolucionarios que pelearon con Castro en la Sierra Maestra. Camilo desapareció misteriosamente el 28 de octubre de 1959 cuando volaba en un avión civil de la ciudad de Camagüey a La Habana. Su avión desapareció sin rastro en uno de los episodios más misteriosos de la Revolución Cubana. A principio de la Revolución, Osmani Cienfuegos era virtualmente desconocido fuera de los ámbitos universitarios. Osmani tenía el rango de capitán en el ejército cubano a principios de la Revolución. Ha ocupado diferentes cargos importantes en el gobierno cubano. Su primera mención pública de envergadura fue cuando la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, 17 de abril de 1961, pasó a la historia por un trágico suceso. Se conoce que maltrató a los prisioneros y que ordenó el traslado de un grupo de estos, cerca de un centenar, en un camión cerrado donde 12 murieron por asfixia. La amistad personal de Osmani con Fidel Castro le ha salvado su carrera política. Este lo nombró como ministro de Turismo casi con ilimitado poder y reportando directamente al comandante. Este último reconoce la habilidad empresarial de Osmani y bromeando dice que su mentalidad pequeño burguesa lo hace triunfar en empresas comerciales. A las órdenes de Cienfuegos trabaja Miguel Brugueras. Este hombre es un personaje muy habilidoso
habilidoso y experimentado que ha sobrevivido crisis y purgas de envergadura. Brugueras fue seleccionado personalmente por Manuel Piñeiro Losada, jefe del Departamento América, organismo de inteligencia del Partido Comunista Cubano, y nombrado embajador en Panamá, cuando el general Manuel Noriega regía los destinos de esta nación. Brugueras era el conducto personal entre Noriega y Castro. Acompañó al general panameño a Cuba en viajes no anunciados y asistía con él en la isla a fiestas y peleas de gallos. Entre las funciones de Brugueras estaba la de establecer diferentes empresas comerciales para lavar dinero cubano. La principal de esta empresa es Promotora S.A. Esta organización tiene propiedades en diferentes partes del mundo, incluyendo una hacienda en la ciudad de Monterrey, México, lugar escogido para que Castro, en una emergencia, se traslade allá. Según fuentes conocedoras, el escritor colombiano Gabriel García Márquez seleccionó el lugar por encontrarse cerca de una hacienda de su propiedad. La empresa Promotora S.A. es la dueña del Banco Financiero Internacional de Cuba. En círculos oficiales de Cuba se comenta que Brugueras se enriqueció en Panamá vendiendo visas de entrada a ese país al precio de $1,000 cada una. De acuerdo con fuentes panameñas, Noriega premió al embajador cubano regalándole 5,000 visas de entrada al país, lo que equivale a $5 millones vendiendo visas. Hemos conocido además que las autoridades españolas están muy interesadas en la persona de Javier Ardizones, que viaja regularmente a España y a la ciudad turística de Marbella. Ardizones fue embajador cubano en Italia, antes de pasar al Ministerio de Turismo como asistente de Osmani Cienfuegos. Este funcionario fue presidente de la organización que administra todos los hoteles de lujo en Cuba, conocida como la empresa hotelera Gran Caribe. Esta posición, presidente de Gran Caribe, la ocupa en la actualidad un hijo de Fidel Castro llamado Alexis Castro Soto del Valle, el papá de Sandro Castro. Viste todos los trucos, toda la corrupción, la delincuencia, la sustancia, todo como salpica y empapa al papá de Sandro y por carambola a Sandrito. Seguimos. Ardizones, hombre gentil y fácil de palabra, intimó con el empresario español de bienes raíces Jesús Gil. ¿Te acuerdas, Sandrito, que te lo mencioné en el otro video? Jesús Gil, arrestado en España por malversación de fondos. Ardizones y Osmani Cienfuegos fueron los que abrieron las puertas en Cuba al empresario Gil para que invirtiera en la isla. Jesús Gil y sus asociados comenzaron a lavar dineros de negocios ilícitos provenientes mayormente del narcotráfico y a invertirlo en hoteles en una pequeña isla de la costa sur de Cuba llamada Cayo Largo. Estos hoteles alquilaban lujosas habitaciones a precios muy por debajo de otros hoteles de Cuba y del Caribe. Esto motivó que los administradores de otros hoteles cubanos a finales de 1995 se quejaran de la competencia desleal de los inversionistas de Cayo Largo. Pero continúan los escándalos. El grupo Oasis y el lavado de dineros. A principios de los 90, un grupo de empresarios españoles mayormente y un venezolano organizó la empresa Oasis. Esta firma tenía como fin construir hoteles para turistas y promover las visitas a Cuba, aunque estos inversionistas estaban concentrados en Cayo Largo. Fíjate tú, papá de Sandro. Uy. También tenían inversiones en otros lugares de la isla, especialmente en la famosa playa de Varadero, en la costa norte de Cuba, cerca de la ciudad de Matanzas. Este grupo rentó o compró diversas propiedades en Varadero para fines turísticos, siendo la más conocida Cuatro Palmas, una inmensa casa de veraneo que perteneció al expresidente Fulgencio Batista. Los funcionarios cubanos que trabajaban con el grupo Oasis pertenecían al cementerio de Elefantes.
viejos altos funcionarios del gobierno castrista que vivían la dulce vida en Cayo Largo. Visitaban Cancún, Ciudad México y República Dominicana, donde gastaban grandes sumas de dinero en los últimos modelos de equipos electrónicos. Los empresarios del grupo Oasis llegaban a Cuba sin pasar por aduanas, trayendo consigo valijas repletas de dólares que eran entregadas a funcionarios cubanos. ¿Despertaba sospechas el pago en dólares físicos en vez de cheques de banco? Al parecer, Osmani Cienfuegos permitía esta práctica y facilitaba su movimiento dentro de la burocracia cubana, según nos informa un alto funcionario del gobierno cubano conocedor de estos manejos. Más tarde, el grupo Oasis entró en crisis. Aunque varios factores contribuyeron a esta crisis, la corrupción fue el factor dominante. Los empleados cubanos del grupo Oasis vivían la dulce vida sin disimulo. Se hablaba de viajes clandestinos al extranjero y sobre todo surgieron desavenencias entre sus ejecutivos y también entre funcionarios del gobierno asociados con esta organización. Los servicios de inteligencia cubanos dieron la señal de alarma porque el lavado de dinero estaba atrayendo la atención de las autoridades españolas. Castro, preocupado de las implicaciones internacionales, especialmente con España y sus autoridades, ordenó a Osmani Cienfuegos que desbandara el grupo y fueran más discretos en sus operaciones. Aquí fue donde Fidel Castro sacó a Alexis Castro y le dijo: estate tranquilo, ya tienes tus millones, quédate tranquilo en el sofá mirando películas y no te metas en más candela, que esto está duro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las autoridades españolas conocían de las actividades de los integrantes del grupo Oasis y las conexiones de este con miembros de la inteligencia cubana. El nombre de los extranjeros del grupo Oasis aparecía en los archivos de la Oficina de Actividades contra el Narcotráfico, la DEA, de los Estados Unidos, y algunos aparecían mezclados en actividades de lavado de dineros en México. Por mucho tiempo las actividades de espionaje cubano y el narcotráfico en España fueron dirigidas por el coronel Eduardo Araoz, que después fue llamado de regreso a Cuba urgentemente. Con motivo del anuncio de la confiscación en Colombia de un barco cargado de Periquito Pérez Castellano con destino a Cuba, para los empresarios españoles José Royo Yorca y José Anastasio Herrera Campos, hubo pánico en los círculos oficiales cubanos. Estos dos españoles no se encontraban en el país cuando explotó el escándalo. Castro, en una reciente aparición pública, dio a conocer personalmente detalles del caso. Sin embargo, lo único que hizo fue dar a conocer al pueblo cubano lo que ya habían revelado las autoridades colombianas, que antes de apresar este cargamento, los habían enviado a Cuba 4 cargamentos anteriores vía Jamaica. Se calcula, basado en el barco confiscado en Colombia, que el total de enviada a Cuba fueron 30 toneladas. Esos son miles de millones de dólares, y detrás de toda esta trama, junto con Osmani Cienfuegos, está Alexis Castro, antiguo presidente de Gran Caribe, papá de Sandro Castro. ¿Tú viste, Sandrito? ¿De dónde sale el dinero de tu familia? ¿Tú viste los trucos como entre cielo y tierra no hay nada oculto, Pipo? Esto es para que tú sigas amenazando que tengo más, ¿ok? Te haces el cabroncito y tengo mucho más guardado bajo la manga para destruirte a ti, a tu legado, a tu historia, a tu noviecita, a todo, ¿ok? Así que si tú quieres, sigue haciéndote el loquito, que aquí te espero, ¿ok? Y ustedes, si tú crees que así se les responde a estos muchachones, suscríbete, activa la campanita. Vamos a llegar juntos a los 100,000 suscriptores y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!